Aquí estamos para aprender otra vez acerca de la vida de David. Y este va a ser nuestro punto último acerca de la vida de este hombre, que nos ha traído particularmente viendo algunas cosas que necesitamos conocer. Y es que tenemos que entender que todos los seres humanos, incluyendo los de la Escritura, son humanos. Y lo voy a decir así porque a veces lo olvidamos. Son humanos. Tienen defectos, virtudes, pero perfecto solamente Jesucristo. Con eso no estamos excusando el pecado, para nada. Con eso lo que decimos es, vamos a encontrar errores, vamos a encontrar pecados. Pero la vida de David nos muestra puntos muy interesantes como las que ya vimos. Y hoy la palabra nos va a tener ocupados en andar en la presencia de Dios trae un arrepentimiento genuino. Así que permíteme orar contigo, vamos a dejar que la palabra de Dios nos dirija y vamos a aprender de nuevo lo que ella tiene para nosotros. Así es que me acompañas orando. Padre, gracias por tu presencia en cada área de nuestra vida. Gracias, Señor, por tu presencia en todas las situaciones. Gracias, Señor, porque así como tu presencia también puede reprendernos, castigarnos, moldearnos, también trae un arrepentimiento genuino a nuestra vida. Señor, que tu palabra sea la que constantemente nos enseñe, nos dirija, nos cambie, pero que andar en tu presencia sea lo más importante para nosotros. Qué rico es saber que tu presencia nos va guiando y nos va enseñando. Y aquí estamos otra vez para aprender de tu presencia en David, un hombre conforme a tu corazón, pero que no por eso fue perfecto, sino que tuvo sus defectos y tuvo sus virtudes. Ayúdanos a aprender de todas las áreas de la vida de David para que de una manera sabia nosotros al ver la vida de David no pasemos por esos procesos, sino al contrario aprendamos de ti, por esos procesos de pecado y dolorosos, sino que aprendamos de ti. Gracias por enseñarnos de nuevo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Y vamos a ir a 2 de Samuel 12:13. Si tú me acompañas, vamos a estar leyendo desde el versículo 13 hasta el versículo 23. Estamos entonces en 2 de Samuel, segundo libro de Samuel, capítulo 12. ¿Estás conmigo? Bueno, vamos a la Biblia y ahí vas a mantener abierta la palabra de Dios. Porque aunque vamos a ir por varias, quizás otros versículos, pero esto va a ser como la base para nosotros. Así que quiero animarte a que estemos en la Biblia y que nos dejemos guiar por la presencia de Dios. Ok. 2 de Samuel 12, 13 al 23. Y dice la palabra de Dios. Entonces dijo David a Natán, ya venimos de ver cuando Natán llega a la vida de David, ¿verdad? Pequé contra Jehová. Ya le habían descubierto su pecado y se había dado cuenta David cuánto le había fallado a Dios. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa. Y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. Se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra. Mas él no quiso, ni
comió con ellos pan. Y al séptimo día murió el niño, y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía, le hablábamos, y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo David a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas. Y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió, y le pusieron pan y comió. Y le dijeron a sus siervos, sus siervos: ¿qué es esto que has hecho? Por el niño, viviendo aún, ayunabas y llorabas. Y muerto él, te levantaste y comiste pan. Y él respondió: viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. El pastor Jeff Adams, en el devocional de Grace con respecto a esta porción de la escritura, nos dice lo siguiente: David tiene la reputación de ser un amante de Dios y un hombre de carácter, y por eso es difícil para nosotros comprender lo que descubrimos en 2 de Samuel, capítulo 11, cuando David comete adulterio, homicidio y otros pecados en un periodo corto de tiempo. Esto es un recuerdo de que nosotros estamos a una decisión de los peores pecados. A su favor, David se arrepiente en humildad. Verdaderamente esta es la prueba de un individuo. ¿Cómo reacciona al ser derrotado y a la humillación de ser encontrado en pecado? Esta no es la primera vez que hemos observado cómo Dios usa personas imperfectas. ¿Te acuerdas lo que dije antes, al inicio de este video? Para llevar a cabo su misión, incluso en el medio de estos pecados horribles. Dios da victoria a la nación y su historia sigue adelante. Nosotros jamás vamos a entorpecer los planes de Dios, jamás. Si nosotros no desistimos de ese camino errado que a veces llevamos, a la larga lo que va a pasar es que Dios va a usar a otra persona. Y eso es así. Dios va a usar a otra persona. Pero los planes de Dios jamás serán derribados. Probablemente durante este tiempo que había pasado, y estas sí ya son mis palabras, en este tiempo que había pasado del pecado de David, él se había alejado de la presencia de Dios. Porque es mentira. No importa si estás en pecado, acércate a Dios, que Él te entiende. No, un momentito, primero debemos pedir perdón para botar esa división que hay entre Dios y nosotros en el momento que hemos pecado. Porque Dios no comparte el pecado. Dios no es que se ríe del pecado. Ah, no me importa, hijito, que estés en pecado, aquí estoy. No. Definamos que hay que pedirle perdón primero a Dios, porque nosotros nos hemos apartado de Él a través del pecado. Entonces, él se había alejado de la presencia de Dios. Lo más probable es que siguió su camino, como muchos de nosotros solemos hacer cuando pecamos y no estamos arrepentidos. Y Dios fue tolerante, esperando el arrepentimiento de David, como en el caso del hijo pródigo. ¿Te recuerdas? Fue paciente. Pero lamentablemente, David no se arrepentía. Hubo que enviar un Natán a su vida. Dios también muchas veces envía un Natán a nuestras vidas para mostrarnos nuestro pecado y que nos arrepintamos del camino que hemos tomado.
camino que a veces hemos decidido por nosotros mismos. Conozco varios casos en los cuales Natán fue enviado. Y también un par de veces he tenido que ser utilizada por Dios como un Natán, dejando que sean las palabras de Dios y su misericordia que llenen mi boca. Qué maravilloso que Dios tuvo misericordia de David y entendió que había pecado. Fue un dolor muy grande para David darse cuenta que le había fallado al Señor. Por eso escribió el Salmo 51. Y yo te voy a pedir que por favor vayamos al Salmo 51. Entonces continuemos con el Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Desde el versículo 1. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y noble espíritu me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Hemos leído hasta el versículo 17, pero mira las cosas que David está trasladando en este salmo. No dudo que su arrepentimiento fue genuino. Y mire lo primero que hace. Reconoce que ha pecado contra Dios. Y este es un punto muy importante porque muchas veces nosotros olvidamos que al primero contra el que hemos cometido pecado es contra Dios. Porque siempre que transgredimos la palabra de Dios es pecado. Siempre que violamos los principios que Dios ha establecido, pecamos. Y lo primero es reconocer que hemos pecado contra Él. Y le dice en el versículo 1, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Consciente de que no era una rebelión, eran rebeliones. No una, sino varias. Cuando hay arrepentimiento genuino, uno apela a la misericordia de Dios y está consciente que solo Dios puede cambiar nuestro corazón, alma y espíritu. Pero no solo le dice eso, le dice que lo lave. ¿Cuánto sería bueno de que aprendiéramos cuánto David habla con Dios de una manera tal que de verdad está consciente del pecado y de lo que ha hecho, para que nosotros aprendamos y no tomemos a la ligera esto de pedir perdón? En el versículo 2 le dice que lo lave. Lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado. Pero en el 7 le dice, purifícame con hisopo y seré limpio.
Lávame y seré más blanco que la nieve. Quitar la suciedad, quitar la mancha, está y se ve sucio. Las dos cosas. David estaba de acuerdo con Dios, que lo que está sucio era sucio y se vería sucio. No minimizó, no empequeñeció su pecado, no lo hizo como light, no lo cambió, no le cambió palabras. No, quitémosle la palabra pecado. No, dijo, es pecado. Él le estaba diciendo a Dios cuánto necesitaba ser limpiado. Lávame. No dice yo me lavo solo. Esto simplemente lo dejo y ya estuvo. No, es importante que vayamos a Dios. Mis amados seguidores, necesitamos decir las palabras que son adecuadas, las que nos ponen de acuerdo con lo que Dios dice y establece. Tener relaciones sexuales, por ejemplo, tener relaciones sexuales. Si yo estoy casada y las tengo con un hombre soltero que no es mi esposo, se llama adulterio. Si yo tengo relaciones sexuales, soy soltera, tengo relaciones sexuales con alguien que es soltero, se llama fornicación. No le pongas otro nombre. Si yo le quito a escondida dinero a mi mamá, sea $1 o sea $10 o sea $1000, ¿sabes cómo se llama eso? Robo. O sea que no le cambiemos a estas cosas, ¿verdad? Llamemos las cosas por lo que son, como Dios establece. No hay mentiras pequeñas, no hay mentiras grandes. Mentimos, se llama mentira. Hebreos 4:13 dice que no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Ante bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y tarde o temprano daremos cuenta de esto. Y dice, por tanto, en el 14, Hebreos 4:13 y 14, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, dice el 16, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Me gusta tanto en 2 de Samuel 12:13, que dice, entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Qué maravilloso cómo David reconoce, sí, es cierto, he pecado, pero el pecado primero ha sido contra Dios. Y sigamos, entonces, permítame darle unas palabras, habiendo leído Hebreos, unas palabras de amor, misericordia y exhortación. Si usted hoy se encuentra en pecado, vaya delante de Dios, reconozca que ha pecado contra Dios, desnude su corazón delante de Él, apele a su misericordia y pídale que le lave de su maldad. Este reconocimiento contra quien había pecado. No solamente le dijo que lo lavara, reconoció literalmente contra quien había pecado, tanto en 2 de Samuel como lo vamos a ver en el Salmo 51. Y en el 3, 4 y 5 David dice esto, porque yo reconozco mis rebeliones. Contra ti, dice el 4, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Qué interesante, qué maravilloso y qué importante es que nosotros podamos reconocer nuestros pecados. Y dice, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre.
David no se estaba excusando. Otros me hicieron pecar. O no es para tanto, Dios. Otros pecan más que yo. O como Caín, grande es mi pecado para ser soportado. O ¿por qué no me castigas de otra manera, Señor? Tienes que ser comprensivo. No, David está convencido de su pecado y arrepentido genuinamente. Creo que en este salmo David usó la lupa y el microscopio a la vez en cuanto a lo que había hecho. En ningún momento le echó la culpa a sus padres, no echó la culpa a sus hermanos, no echó la culpa al rey, no echó la culpa a los filisteos, no echó la culpa a las guerras, a los problemas, a su niñez, a que lo mandaban a cuidar las ovejas. No, esto es maravilloso, porque ¿cuántos de nosotros echamos la culpa a todo lo que pasa a nuestro alrededor cuando hemos pecado? Es que mi mamá, es que mi papá, es que no me dieron, es que no me hicieron, es que si las cosas fueran diferentes, si viviera en un país distinto, si ganara tanto. No, pecado es pecado y soy responsable de mi pecado. Eso es lo que David nos está diciendo. Reconoció sus rebeliones y ante quién y contra quién había pecado. Esta es una buena lección para aprender en nuestras vidas. Si andamos en la presencia de Dios, debe ser algo totalmente natural que haya un arrepentimiento genuino. Reconocer nuestros pecados, no buscar culpables y entender contra quién hemos pecado. Pero también en medio de este salmo reconoce que Dios ama la verdad. Y en el versículo 6 y en el versículo 8, si me acompañas, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Reconoce David que el pecado nos quita la alegría. En este Salmo 51, versículo 8, hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Pero también le pide algo muy lindo: esconde tu rostro, no lo mires, el pecado te ofende. 51:9, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Me encanta que David, así como pecó, también tuvo un arrepentimiento tal que no escondió absolutamente nada. Se desnudó delante de Dios. Reconoció que Dios es puro y que él había manchado la pureza que Dios le había dado también a él. Pero también reconoce que quiere seguir estando en su presencia, pero que necesita un corazón limpio y un espíritu recto. Y es aquí donde quiero apelar también a tu vida. No juguemos con lo que es pecado, no digamos, no importa, Dios me entiende. No, reconozcamos nuestro pecado y pedimos perdón. En el versículo 10 y 11 nos dice esto David, del Salmo 51. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Qué tremendo que lo dice literalmente. Yo pienso cuando David escribía este salmo que estaba totalmente arrepentido, cuando de verdad uno tiene un arrepentimiento genuino, que reconoce cuánto ha ofendido a Dios, uno de verdad llega hasta el momento casi de la tristeza, porque reconoce contra quién ha pecado y que aquel que es santo, puro, bueno, sin mancha, que me ha dado todo lo que necesito y que me ha dado lo más importante, salvación y vida eterna, ha pagado mi cuenta y yo le he ofendido, le he desobedecido. Mire lo que David le dice, que solo Dios devuelve el gozo que hemos perdido por el pecado. 51, 12 y 13 del Salmo 51.
Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. David, con respecto a esto, también escribió el siguiente salmo. Y si me acompañas, antes de continuar con el Salmo 51, si me acompañas al Salmo 21, 1 al 6. El rey se alegra en tu poder, oh Jehová, y en tu salvación. ¿Cómo se goza? Le has concedido el deseo de su corazón y no te negaste a la petición de sus labios. Porque le has salido al encuentro con bendiciones de bien. Corona de oro fino has puesto sobre su cabeza. Vida te demandó y se la diste. Largura de días eternamente y para siempre. Grande es su gloria en tu salvación. Honra y majestad has puesto sobre él, porque lo ha bendecido para siempre. Lo llenaste de alegría con tu presencia. ¡Qué maravilloso! Es que ese es el verdadero gozo y la verdadera alegría, la presencia de Dios. No quiere decir que hay momentos que no vamos a estar tristes. Pero David, continuando con Salmo 51, le dice que no quiere volver al mismo pecado. En el Salmo 51, 14. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Qué interesante. Después continúa el Salmo 15, 16, 17, 18, donde dice que el sacrificio agradable a Dios es el espíritu quebrantado. Eso es lo que nos traslada ahí, que ese de verdad es el sacrificio. Y veamos el último, el 19. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto o ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar, porque primero es el corazón contrito y humillado. Pero todo lo que Dios le dijo a David en cuanto a esta situación en 2 de Samuel, de lo que vendría por su pecado, tengo que decirte que lamentablemente sucedería. Y es doloroso, carnalmente y humanamente, es doloroso ver por todo lo que atravesó David. Bendito sea Dios que su misericordia estuvo con David en todo lo que aconteció. En algún momento recordará que su desobediencia trajo estrago por todos lados, pero el verdadero arrepentimiento también lo llevó a aceptar lo que los otros dijeran mal de él. Y esta parte me gusta muchísimo, porque David muestra de verdad que tuvo un arrepentimiento genuino y un corazón humilde. Vamos a 2 de Samuel 16, 7 al 12. Y vamos a ver algo. Este es un momento donde Absalón, su hijo, se había sublevado contra David. Y vamos a ver qué dice el versículo 7. Y decía Simei maldiciéndole a David: fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar de la cual tú te has reinado. Y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón. Y hete aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Entonces Abisai, hijo de Sarbia, dijo al rey: ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Y el rey respondió: miren, qué humildad la de David. ¿Qué tengo yo con vosotros, hijo de Sarbia? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá: ¿por qué lo haces así? Y dijo David a Abisai y a todos sus siervos: he aquí, mi hijo que ha salido de mis entrañas acecha mi vida. Cuanto más ahora un hijo de Benjamín, dejadle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Quizá mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. Me queda claro, y espero que a ti también, que Dios
nos envía un Natán para arrepentimiento. Ojalá y no tenga que mandar un Natán a tu vida, sino que te arrepientas antes. Pero si te manda el Natán, que te arrepientas. Debemos tener el corazón contrito y humillado, sensible, no justificarnos ni maquillar el pecado. Solo reconocer que hemos cometido pecado. ¿Contra quién lo hemos cometido? Estar conscientes que necesitamos ser perdonados, lavados y apelar a su misericordia. Solo entonces tendremos de nuevo comunión con Dios. Seguiremos disfrutando de su presencia y cuando vengan los resultados del pecado que cometimos, también seremos humildes. Mis amados, espero que tú y yo hayamos aprendido una buena lección. Oramos que Dios nos dé un corazón contrito y humillado. Padre, gracias por lo que nos has enseñado. Que podamos tener un corazón contrito y humillado delante de ti. Por favor, que reconozcamos nuestros pecados antes de que llegue un Natán. Pero se ha alargado tanto este pecado y llega el Natán, que seamos sensibles en reconocer que hemos pecado. Dale al Natán que envíes un corazón misericordioso para acercarnos a ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hemos terminado con la vida de David. Nuestro siguiente video acerca de la presencia de Dios ya será literalmente como os lo prometí en el Nuevo Testamento. Que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima.